Hola, buenas tardes. Soy Luz María Alonso Valerdi y voy a presentar mi tarea de la semana 11 para la materia de teoría e intervención de los grupos, la cual se titula Toma de decisiones en grupos y procesos intergrupales. Voy a comenzar con la teoría del chivo expiatorio y de acuerdo a la literatura que se nos asignó leer, pues en resumen, la teoría del chivo expiatorio explica la agresión intergrupal como resultado de frustraciones individuales desplazadas. Para este caso, quisiera compartir como ejemplificación algo que experimentaba mi papá, que es el que se muestra en la foto, al lado de mi mamá. Mi papá siempre tuvo un conflicto existencial o de aceptación por parte de su mamá, ya que mi abuelita lo tuvo fuera del matrimonio. Entonces, yo creo que por eso mi papá siempre tuvo, pues hasta cierto punto, eh, padece de misoginia y toda esa frustración, esa ganas de quererse rebelar, de protestar, de estar en desacuerdo de cómo fue su origen, al no poderlo reflejar con su mamá, lo reflejaba con el sexo femenino, principalmente con mi mamá. Mi papá era y sigue siendo, antes era físicamente violento, ahora es violento verbalmente y desafortunadamente esa dinámica pues se adoptó también con mi mamá, pero no se limitaba hacia mi mamá. También siendo yo la mayor de tres hermanos, también siempre había conductas de desconfianza, de vigilancia. Em, Mi papá siempre tuvo un trato diferente hacia mi persona por el hecho de ser mujer y sobre todo por ser una persona que interactuaba mucho con las personas. Entonces él siempre castigó mucho eso y creo que en este caso se explica muy bien su conducta de frustración hacia su mamá, traducida en una agresión hacia el género femenino, principalmente a a las mujeres que estaban con una relación más cercana hacia él, como el caso de mi mamá y como el caso de una servidora. Pasando a al siguiente concepto, que es la teoría del conflicto realista, como resumen de la literatura, podemos decir que esta teoría enfatiza la competencia objetiva por recursos como causa del conflicto, sobre todo cuando estos recursos son limitados. Creo que un ejemplo claro de esta teoría aplicado a mi experiencia de vida em, fue en el momento en el que yo y mi expareja decidimos hacer el doctorado. Nosotros tuvimos una relación de 13 años y pasamos toda nuestra formación profesional juntos. Nos conocimos en la carrera, hicimos la maestría juntos en diferentes programas, pero estábamos juntos como pareja. Y cuando decidimos hacer el doctorado, los dos aplicamos a la beca CONACYT, o lo que antes se llamaba CONACYT. Como muchas de las personas saben, las becas son limitadas y pues obviamente uno compite con todos los que están solicitando la beca, incluyéndonos a nosotros. Cuando se publican los resultados de las becas, pues recibimos la noticia que él recibió la beca, pero yo no la recibí. Y tengo que reconocer que sí me causó mucha inconformidad, mucho enojo, mucha frustración, se me hacía injusto. Incluso hasta llegué a sentir que era injusto que a él se la hubieran dado y a mí no me lo hubieran dado porque consideraba que era tan competitiva e incluso llegué a creer que hasta era más competitiva que él y que no me lo hubieran asignado, pues se me hacía un acto de injusticia. Después comprendí que pues era parte del proceso y era parte del sistema y que evidentemente pues en una competencia siempre va a haber quienes sean favorecidos y quienes no lo sean. Entonces creo que esta experiencia ejemplifica bastante bien la teoría del conflicto realista
pues porque aparte de ser una competencia, pues se hace sobre un recurso que es limitado. Aunque yo tenía una muy buena relación con él, tengo que admitir que siempre profesionalmente, sobre todo de mi lado, aunque había un respeto y una admiración de mi parte hacia él como profesionista, pues también había un sentimiento de competencia no muy positivo, ¿no? Y bueno, pues aquí en las fotografías, pues la persona a la que me estoy refiriendo. Em, para el caso de la teoría de los grupos, de los juegos, la cual se refiere a una estructura de incentivos y la repetición de interacciones son clave para fomentar la cooperación entre grupos, aunque la tendencia natural es la competencia, especialmente cuando hay desconfianza o falta de comunicación. Creo que un ejemplo claro de la teoría de los grupos es la dinámica que se tiene en mi clase de CrossFit. Aunque hay muchísimo compañerismo, hay mucha solidaridad, mucho apoyo, mucha motivación del uno hacia el otro, normalmente uno hace los ejercicios de forma individual. El problema es cuando se hacen parejas o grupos de tres o más personas. Entonces, en ese momento empieza, aunque sí hay un compañerismo y una solidaridad, también empieza a haber roces de competencia por querer ganar, ¿no? Entonces, se nota mucho cuando las parejas o los equipos tienen muy buena sincronicidad, muy buena nivel de comunicación y sobre todo tienen las mismas habilidades físicas, porque aunque todos vamos a una misma clase de acondicionamiento físico, todos somos de diferentes edades, tenemos diferentes habilidades físicas, somos constantes a diferentes niveles y entonces obviamente nuestras capacidades son distintas. Entonces, cuando te toca con una persona que o tiene más habilidades que tú o menos habilidades que tú, es cuando más se resiente esta em, competitividad de querer ganar y de no tener un buen compañero con el que se pueda estar haciendo colaboración. También creo que otro ejemplo muy claro en este mismo contexto, yo normalmente hago pareja con una chica mago que es la que está aquí al lado de mí justo. Somos muy buenas compañeras y tenemos habilidades físicas muy similares, pero también es cierto que como que nunca quiere dejar que la otra sea mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago trabajo adicional físico al final de la clase, ella también lo quiere hacer, ¿no? Porque siempre quiere como estar a la par, las dos queremos estar al mismo nivel. Y aunque eso hace que las dos nos esforcemos al máximo y que crezcamos al mismo tiempo, el origen de eso es por no querer dejar que la otra te gane. Entonces creo que en este contexto aplica muy bien la teoría de los juegos. Y finalmente, para concluir en el tema del sesgo endogrupal, el cual es un fenómeno psicológico y social por el cual las personas tienden a favorecer, valorar y beneficiar a los miembros de su propio equipo frente a los miembros de otros grupos, incluso cuando las diferencias entre los grupos son mínimas o arbitrarias. Entonces, en base a la lectura y a las cosas que más retuve de la misma, pues incluso esto aplica cuando tú aleatoriamente asignas los grupos, en ese momento que tú no conozcas a las personas, ya te haces y te sientes parte de ese grupo, por lo menos en ese momento. Y creo que eso se ve muy reflejado en el grupo de investigación de estudiantes de profesional que tenemos y además de las actividades académicas e investigativas que realizamos, también realizamos muchas actividades de recreativas. Una de esas es el juego de frisbee. Es como una especie de fútbol americano, es un juego sin contacto,
y normalmente nos separamos en dos equipos. Algo o una dificultad que tiene el grupo de investigación es que ha crecido tanto que como estamos divididos en subgrupos, generalmente tú convives y conoces a las personas con las que trabajas semana tras semana, pero al resto de los subgrupos no los conoces. Entonces, para tratar de hacer que la mayoría de ellos se conozcan entre ellos y que por lo menos tengan interacciones esporádicas durante todo el semestre de trabajo, pues realizamos estas actividades recreativas. Entonces, cuando se hace la invitación para que ellos lleguen a jugar este frisbee, normalmente llegan entre 10, 12 estudiantes. A mí me encantan las actividades físicas, entonces evidentemente yo también asisto al juego. Y como normalmente las personas que llegan son de diferentes subgrupos y entre ellos normalmente no se conocen o pocos de ellos se conocen y han trabajado dentro del mismo grupo de investigación, cuando se hace la separación aleatoria de los equipos para jugar, pues inmediatamente se hace una cohesión, una sincronicidad entre ambos equipos y y el juego se hace muy competitivo. O sea, los estudiantes realmente se lo toman muy en serio, se esfuerzan mucho por ganar e inmediatamente se hace esa división de uno contra el otro, ¿no? En esta fotografía es una fotografía que tomamos posterior al juego, en una de las veces que hemos ido, porque hemos ido varias veces, y después de ese juego normalmente vamos a cenar o a tomar algo para seguir conviviendo y terminar con algo lindo, el cierre del juego. De hecho, aquí en la foto está Edgar, que es el de la playerita negra, y siento que es uno de los estudiantes que más sentido de competencia tenía. Se ponía mucho la camiseta de su equipo, lo tomaba muy en serio, tomaba inmediatamente el liderazgo del equipo a donde era asignado y se generaba pues esto justo que menciona la teoría, ¿no? La identidad endogrupal. Con la finalidad de querer ganarle al equipo contrario, aun cuando entre ellos mismos era la primera vez que se conocían y que interactuaban. Entonces, bueno, con eso termino la ejemplificación de los conceptos que se nos asignaron como tarea y espero que haya cumplido satisfactoriamente con los objetivos.